Gobierno de la República. Cuando jugás chances, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 2.000 millones de colones a programas para la atención y prevención del cáncer. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. WhatsApp, programa Horizonte, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizonte, 83 41 41 42. Evitamos riesgo. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. Protejámonos en familia. PAN, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero en cabina, Alex Morales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente, un saludo para nuestro compañero encargado de redes sociales, para Luisito. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes de 7:20 a 8:20 de la mañana. Solo aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Nos puede escuchar a través de internet, en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente. Ingrese en Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Programa Horizontes Costa Rica. Ya les hemos indicado que durante el programa de 7:20 a 8:20 les colocamos un link para que usted le dé clic y nos pueda escuchar en su teléfono, en su computadora o en su tablet. Luego, ya tipo 9 de la mañana, el programa bien editado queda colocado en nuestro Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, para que usted lo pueda escuchar de nuevo y compartirlo. Recuerde, ingresen a nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, denle me gusta y ayúdenos a crecer. Recomiende nuestra página con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares. Programa Horizontes Costa Rica. Mira, ¿cómo estás? Visita la página Programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Verás qué interesante los programas que se pasan ahí, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Pero no nos parecemos en nada a esos medios de televisión, de radio, de prensa escrita, medios digitales y de otro tipo que pretenden decirle sus directoras y sus directores un día sí y otro también cómo pensar y cómo opinar. No haga caso de ese tipo de cosas. Ya estamos suficientemente grandecitos, todos tenemos cédula, como digo yo, para que tomemos nuestras propias decisiones. Así es que
Escúchenos todos los días 7:20 a 8:20 de la mañana. Somos una opción diferente, Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Igualmente, como promovemos la participación ciudadana, nuestro WhatsApp está abierto. Fuimos de los primeros que empezamos a abrir el WhatsApp, luego vienen otros haciendo lo mismo, cosa que nos parece excelente. Ya dejémonos de eso de que una directora o un director habla y es como magistral la clase. No, ustedes tienen derecho a preguntar, tienen derecho a repreguntar, tienen derecho también a hacer sus aportes, sus comentarios. Nuestro WhatsApp, anótelo ahí si todavía no lo tiene, para que pueda participar, 83 41 41 42 83 41 41 42, ese mismo que acaba de sonar, donde el doctor Álvaro Salas Mejías nos está haciendo su reporte de sintonía. Gracias, doctor Salas Mejías, por su reporte de sintonía, por estar escuchando Horizontes. Igualmente la licenciada Glenda dice, bueno, por acá está haciendo su reporte de sintonía también. Excelente programa, excelente expositor. Buenos días para todos. Don Carlos García López dice, buenos días, desde Escazú, en sintonía de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. En sintonía tan lindo programa, saludos cordiales para todos. Don Carlos E. Alvarado Pérez, listos, emperillados aquí, oyendo Horizontes. Porfirio desde la Municipalidad de Salapiquí dice, aquí, escuchando Horizontes, un tema muy prioritario. Ante la pandemia hay que hacer diferentes aportes y diferentes estrategias. Carlos dice, conectado ya, muy bien. Igualmente vamos a ver Francisco Brenes dice conectado también. Don Julio 24/7 con Horizontes. En fin, son una gran cantidad de personas que están haciendo su reporte de sintonía a través del WhatsApp nuestro 83414142. El licenciado Irving Marespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal, abogado litigante, dice conectado con Horizontes. El doctor Eduardo Blanco Umaña y sus compañeras y compañeros allá en el hospital de Cartago. Un gusto saludarlos desde Naranjo. Qué lindo, Naranjo, Alajuela, pa'lante, así aparece. Ya nos puso el nombre. Eugenio Hernández Campos desde Naranjo. Ahí vamos a seguir leyendo otros de los comentarios que nos ingresan. Amigos, la situación del COVID-19 no para. Lamentablemente hay algunos que lo agarran ya vacilón, entonces vámonos para el bar, vámonos para la cantina, abracémonos, veamos el partido de fútbol, gritamos, sin darnos cuenta, estamos lanzando gotitas de saliva al medio ambiente, nos abrazamos, etcétera, etcétera. Otros abrieron los restaurantes, ya vemos restaurantes que sí respetan las normas de distanciamiento social, pero desafortunadamente un amigo se encuentra con otro amigo, entonces se va para la otra mesa a saludar, pasa a la par de todas las otras mesas, va hablando, etcétera, etcétera. Hay una sugerencia que nos habían venido haciendo, sobre todo nuestro invitado, que es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, en cuanto a la urgencia de un cordón sanitario en la zona fronteriza. No entendemos por qué, y que quede bien grabadito, hoy 9 de junio a las 7:27 acá en Horizontes, no entendemos por qué. Y ahora vamos a hablar con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. No entendemos por qué el Gobierno de la República, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social no han pedido ayuda internacional y no han establecido cordones de contención, cordones sanitarios que sirvan de contención para darle el abordaje. Ya ha dicho el ministro de Seguridad Pública hasta la saciedad, no podemos controlar el 100% de la zona fronteriza, punto. Ya lo dijo Michael Soto Rojas, a quien le enviamos un saludo. Bueno, si la situación es esa, porque realmente no tenemos la cantidad de hombres y mujeres para poder poner equipos policiales en toda la zona fronteriza, pues hagamos cordones sanitarios como se hizo en el pasado. Si ya van a entrar los foráneos a nuestro país, démosles la contención, démosles el tratamiento y la revisión ya y con campamentos en la zona, no para que después, una vez revisado, o se nos vienen para acá, para San José y por todos lados. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, repito, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales. Doctor, bienvenido a Horizontes, gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, don Edgar, un placer estar nuevamente con usted y con todos los radioescuchas. Gracias, doctor. ¿Cómo es esta situación? Para entrar en materia directamente, ¿por qué será que el Gobierno de la República
¿Será que están tan ocupados y siguen haciendo más de lo mismo? Que nadie está diciendo que se ha hecho mal. Eso que quede muy claro, para que no nos vengan a decir que estamos hablando en negativo. No. Lo que se ha hecho bien, se ha contenido, se ha trabajado bien, pero se puede mejorar. Y algunas personas nos dicen que el cordón sanitario en zona fronteriza, el cual usted conoce muy bien ese tipo de trabajo, podría ayudar a fortalecer las medidas y sobre todo a contener la entrada del COVID por personas que vienen de fuera del país. Coméntenos al respecto, cómo sería un cordón sanitario, cómo ha operado el cordón sanitario en zona fronteriza en el pasado. Bueno, vea, Edgar, en primer lugar, igual que usted lo acaba de decir, tengo que reconocer que hay cosas que se han hecho bien, muy bien, hay cosas que se han hecho mal, hay cosas que se han hecho a medias y hay cosas que no se han hecho. Hay un tema también de toma de decisiones políticas, donde yo siento que se ha fallado mucho en la coordinación de los diferentes ministerios y órganos del Estado. Se ha notado muchísimo la ausencia de un ministro de la presidencia que tenga el carácter que tiene que tener un ministro de la presidencia, y ha habido mucha urgencia, ha habido improvisación, es entendible, eso es una cosa nueva. Sin embargo, hay muchas situaciones en el pasado que nos sirven para esto que está ocurriendo. En los años 80, concretamente, durante la llamada guerra en Centroamérica, y la situación que había ocurrido en Nicaragua con el tema de la contra y la recontra, una situación de guerra civil muy fuerte en Nicaragua, una situación de violencia también sumamente complicada en El Salvador, inclusive en Honduras y la guerrilla en Guatemala. Nosotros no teníamos ese tipo de conflictos entre nosotros, pero sí teníamos otra serie de problemas y sufrimos las consecuencias de esa guerra centroamericana a raíz del enorme desplazamiento de personas que buscaban huir de las zonas conflictivas, muchos de ellos en calidad de refugiados y otros eran desplazados económicos. Es más, en su mayoría eran desplazados económicos. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en ese momento, gracias a la situación política, Costa Rica tuvo apoyo económico fuerte de parte de Naciones Unidas, concretamente a través del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Además, en ese momento tuvimos al frente de los diferentes ministerios gente que contaba con amplia experiencia, que tenían un enorme olfato político. Entonces se pudo preparar en la zona fronteriza una serie de lo que en ese momento se llamaba campamentos de ingresos. Quizás el más grande y conocido sea el de Alpaperal, muy cercano ahí a pocos kilómetros del centro de Santa Rosa de Pocosol. También hubo uno que funcionó un poco más precario en Boca Arenal. Funcionó tomando como base para su construcción lo que era el redondel de toros de Boca Arenal. Ahí al costado del llamado Puente de las Iguanas, que muchísima gente conoce por ese nombre. Hubo otros campamentos y hubo zonas donde además la fuerza pública se preparó y se equipó de tal manera que podía recorrer la frontera y recibir a los grandes grupos de migrantes que llegaban. Hubo columnas de gente que huía de las zonas de conflicto, columnas de 300, 400 y más personas, muchas de ellas en pésimas condiciones de salud, muchos inclusive heridos por producto de los combates. Y fue así que empezamos a recibir en los campamentos esa enorme cantidad de gente y trajeron enfermedades que nosotros teníamos prácticamente erradicadas desde los años 60. Entonces tuvimos epidemias muy localizadas, porque además se impidió que se trasladaran las personas de esos lugares. Epidemias de sarampión, tuvimos muchísimos casos de tuberculosis que no se veían las cantidades en que se estaba viendo en ese momento desde hacía varias décadas en el país. Tuvimos incluso enfermedades que no se veían, que muchos de los médicos nunca las habían visto, son en los libros de texto, de enfermedades Hansen, la lepra. Tuvimos, recuerdo en el campamento en algún momento había una especie como de dormitorio solo para mujeres solteras, y llegamos a tener varias docenas de mujeres con sífilis.
Eran situaciones en que teníamos que hacer lo posible para evitar que esa gente se movilizara hacia el interior del país, porque llegar a la zona, por ejemplo, de Ciudad Quesada y de ahí al Valle Central, muchas de estas enfermedades nos hubieran impactado, nos hubieran provocado no una pandemia como tenemos ahora, pero sí un cierto grado de una epidemia con de ciertos niveles, y la solución fue muy sencilla. La solución consistía en tratar de recibir a la gente que cruzaba la frontera lo más cerca posible de la frontera. Es decir, establecer en este momento sería establecer un conjunto de campamentos a lo largo de la frontera que serían una especie de campos de aislamiento para que la gente que llegue sea aislada de manera tal de que si no presenta síntomas estén por lo menos en esos lugares un lapso de 2 a 3 semanas para ver si tienen la enfermedad y esta evoluciona en ese periodo. Los que estén enfermos se los puede aislar en otros pabellones. Unos kilómetros más atrás, unos 15, 20 kilómetros más atrás, se pueden establecer otros centros donde las personas que ya van saliendo negativas se puedan ir trasladando a esos lugares. Acá lo importante es, en la medida de lo posible, tratar de evitar que llegue una gran cantidad de personas portadoras del virus, asintomáticos sobre todo, a los grandes centros poblados del Valle Central. Ya tenemos un problema. Ya, por ejemplo, sabemos que en algunas zonas como en el norte del cantón de San Ramón hay una gran cantidad de contagiados. Sabemos que en la zona de los cantones San Carlos, Upala, toda esa zona ya hay contagiados. Bueno, el cordón sanitario creo que debe implementarse porque esto está empezando. Todavía falta de llegar gente, que seguramente mucha vendrá enferma, y hay que tratar de evitar en la medida de lo posible el contagio comunitario, estableciendo en algunos de estos lugares que he mencionado, como el caso del norte de San Ramón, establecer algún centro de aislamiento para estas personas. También hay otra situación que no es culpa del gobierno, y es que es producto de que nosotros, la fuerza pública, tiene entrenamiento policial, que es lo que corresponde. Hay algunas unidades como la Policía de Fronteras y algunas otras policías, grupos especiales, que han recibido algún tipo de formación militar, pero más, sobre todo desde el punto de vista táctico, para atender situaciones de rehenes o ciertas situaciones en que podrían dar enfrentamientos y es necesario el manejo de cierto equipo especial y ciertas tácticas de tipo militar. Pero nuestra policía se maneja y siempre se ha desplegado en el territorio nacional desde un punto de vista y con un concepto policial. En estas situaciones en que nosotros en la frontera recibimos gran cantidad de gente, y así lo dice el ministro Michael Soto, es necesario que la forma en que se distribuya a la fuerza pública se maneje con un concepto de estrategia militar, como si le estuviéramos haciendo frente a una invasión, solamente que no estamos peleando con armas, no estamos en una guerra. Pero la idea es tratar de detener y contener a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso es necesario tener una gran movilidad de parte de la fuerza pública. Yo siempre he dicho durante años de que es necesario dotarle a la fuerza pública, a la parte de vigilancia aérea, de la mayor cantidad posible de lo que es prácticamente el mejor caballito de batalla que existe, que son los helicópteros. Nosotros necesitaríamos que esta gente tuviera una docena o más de helicópteros, y hago una propuesta, tomando en cuenta que tenemos una emergencia nacional. Hay muchos helicópteros privados que perfectamente podrían ser puestos a la disposición del gobierno y que el gobierno se encargue, por supuesto, de su mantenimiento, que saque un seguro en caso de algún accidente que cubra los costos del equipo, pero que sean utilizados en esta situación. ¿Por qué? Porque no solamente sirven para trasladar personas que de repente están enfermas o para llevar a alguien a hacer una inspección, que es lo que hemos visto, sino porque deberíamos tener en la zona fronteriza 2 o 3 puntos donde tengamos por lo menos 3 o 4 helicópteros en cada uno y podamos desplazar un grupo de 20 hombres, de 15, 20 hombres de la fuerza pública hacia un punto concreto. ¿Por qué? Porque sabemos que viene gente ingresando. Necesitamos patrullas que se muevan tanto de día como de noche, lo cual es puramente estrategia militar o tácticas militares, sobre el terreno, sobre todos los terrenos. La policía normalmente no se mueve, salvo que tiene una búsqueda. La policía se mueve por los caminos y van con las luces y las patrullas, los ven a 200, 500 metros de distancia. Usted ve venir una patrulla con las luces encendidas. Acá necesitamos un concepto diferente, es decir, operar de otra manera, cambiar el modelo operativo
y la forma en que se está utilizando el recurso material y el recurso humano para hacerlo más efectivo. Y en mi opinión, lo más efectivo para eso es precisamente ciertas estrategias y tácticas propias de los ejércitos. Otra cosa importante, y también hace mucho tiempo lo he dicho, es que en la zona fronteriza la Policía de Fronteras debería estar dotada de ciertos vehículos oruga o semioruga para poder meterse en terrenos donde los vehículos, aunque sean de doble tracción, son vehículos de ruedas que no van a poder operar en ciertos terrenos. Nosotros teniendo que no tienen que ser vehículos blindados, no, pero sí tienen que ser vehículos oruga o semioruga con ejes muy poderosos y muy fuertes. Las mismas fábricas que nos proveen, o las mismas empresas que nos proveen los vehículos 4x4 que usa la fuerza pública, nos pueden proveer de estos vehículos de que estoy hablando y que son necesarios por el terreno, porque entonces hay una gran movilidad. En este tipo de situaciones, cuando uno no tiene suficiente personal, es vital la movilidad que le podamos dar precisamente a la fuerza pública. De ahí mi insistencia en este tipo de vehículos, en el uso de los helicópteros y en el uso de una estrategia, por ejemplo, hace un tiempo, hace un año, hace 2 años más o menos, el que fuera ministro de Educación, Mora, hubo muchos problemas porque iban a comprar 200 drones para el Ministerio de Educación, y que yo, de repente, está bien, la tecnología es importante, pero de repente el Ministerio tenía otras prioridades. Pero en este momento sí le diría una cosa, los drones sí son importantes para el Ministerio de Seguridad, no así para el de Educación. Drones inclusive que pueden volar de noche, que detectan calor humano, y nosotros necesitamos ese tipo de vigilancia para controlar la zona fronteriza. Porque la pandemia llegó, la pandemia se va a quedar, y en algún momento vamos a tener no solamente este pico que estamos teniendo ahora, sino que es posible que haya otro pico dentro de unos meses. Ahora, doctor, una consulta. El cordón sanitario, como bien lo dice usted, ya se utilizó en el pasado con la ayuda del ACNUR. ¿Qué pasa? ¿Será que nuevamente hay que recordar que están al mando, no necesariamente es que todos son personas muy jóvenes, pero que están al mando en este gobierno de don Carlos Alvarado Quesada, gente muy joven, gente que le falta experiencia, gente que no escucha a las personas que vivieron esas situaciones, o gente que sabe cómo hacer el trámite ante el ACNUR para que se pueda pedir esta ayuda y de una vez por todas entrar con esto, porque para mañana es tarde, como dicen, es decir, seguimos perdiendo el tiempo. Cuando bien, como bien lo decía usted y yo también, hay cosas que se han hecho bien, pero también se puede fortalecer la estrategia con este cordón sanitario, la estrategia de impedir que ingresen personas contaminadas hacia el Valle Central y hacia las capitales de las provincias, es decir, a los centros de las provincias, pues qué sé yo, no es lo mismo que una persona esté a 10, 15 kilómetros en un cordón sanitario que no que llegue hasta el centro de La Fortuna, hasta el centro de Ciudad Quesada, que llegue a Liberia y bueno, que llegue a la Abuela Centro San José, etcétera, etcétera. A esto le sumo, ojo, oyentes de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ya se está hablando y en los próximos días vamos a tener un programa al respecto. Se necesitan aproximadamente 75,000 personas para recoger la cosecha de café. Los que hemos recorrido el país recordamos cómo los indios guaymíes vienen allá por la zona de Campo 2, Campo 2 y medio, Sabanito, Zambito, los indios guaymíes. Luego de que pasa la cosecha por ahí, ayer nos decía un ingeniero agrónomo, luego vienen bajando un poquito más y llegan a la zona de Los Santos. Cuando ya pasó en la zona de Los Santos el asunto, entonces ellos se van para Occidente porque siguen trabajando aquí dentro del país. Es por eso que vemos en ocasiones estos indios ahí por el lado de algunos hospitales y algunos lugares, inclusive en situaciones muy difíciles, pidiendo hasta limosna porque se les acaba el dinerito mientras viene la otra cosecha. Después pasan allá a la zona de Naranjo, San Ramón, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación muy difícil para la que tenemos que estar preparados definitivamente, porque quisiéramos tener esos 75,000 mujeres y hombres costarricenses para recoger el café, cosa que no es cierto, y necesitamos recoger esos millones de dólares de la cosecha de café también.
Entonces la situación se pone más difícil y deberíamos de estar preparados con este tipo de situaciones. No basta con ponerlos en fila india y empezar a revisar uno por uno con el hisopo y bueno, venga dentro de 5 días, ¿a dónde vamos a localizar a estos indios? Los vamos a localizar a estas personas indígenas, a estas personas indígenas, ¿dónde los vamos a localizar? En su teléfono celular, en su tablet, en su portátil. Tenemos que ser francos, vienen en condiciones muy difíciles, los necesitamos, ojo que estoy aclarando, los necesitamos, aquí no estamos hablando de sacar a los extranjeros, ni de repelerlos, ni cosas por el estilo, no, los necesitamos, ellos vienen a trabajar, vienen a colaborar con la recolección del café, pero sí tenemos que tener estrategias antes de que estén aquí. Todavía no están llegando, pero no vemos al gobierno con este tipo de labores preventivas. Vamos a ir, si usted me lo permite, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a una pausa. Gracias. Vamos a una pausa, amigos, amigas. Venimos con un consejo, una recomendación de don Carlos Monge para que ustedes, nosotros y todos seamos mejores personas todos los días. Pauta comercial y retornamos acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. El tema de hoy, pues si llegó tarde, urge un cordón sanitario en la zona fronteriza por parte del gobierno de la República y pareciera que todavía nadie se los ha dicho o todavía no se han arrollado las mangas en ese sentido. Hay cosas que están bien, pero se pueden reforzar y se pueden mejorar. Retornamos en breve, somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si piensa y no actúa, eso es parálisis. No importa cuánto se angustie o se ilusione, pero si al contrario actúa sin pasar por un buen análisis, puede avanzar peligrosamente a ciegas. No es como se dice muchas veces, lo importante es ir para adelante. No, porque si lo que viene es un abismo, ir para adelante podría ser suicidio. Ordenemos ideas, por ejemplo, piense en el conductor de un vehículo. Si no sabe manejar o conduce borracho, mientras más avance, más daño puede causar. Por eso, a nuestro repetitivo llamado de acción, por favor, anteponga el pensamiento. Primero, evalúe sus fortalezas, personales o empresariales. Piense en un mecánico experimentado. Viaja con una caja de herramientas, pero sabe al detalle qué contiene esa caja. Usted sabe cuáles son sus herramientas. Segundo, decida hacer aquello para lo que le sirven las herramientas que tiene. Con un martillo no se pueden meter tornillos. Si se pone meta, revise que lo primero y lo segundo encaje bien. Y tercero, quizá lo más importante, todo tiene un costo. Avanzar en una actividad comercial requerirá materiales o mercadería, capacidad de sostener el inicio de la actividad, en fin, valoren sus posibilidades de sostener aquello que emprende. Piense, pero hágalo bien, para que actúe mejor aún. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar a mi salud. ¡Protejámonos de familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Cuando jugás chances, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 2.000 millones de colones a programas para la atención y prevención del cáncer. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar,
y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Escucha Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos de regreso hoy compartiendo con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. El tema de hoy acá en Horizontes es un tema que se expone con la finalidad no de criticar, aclaramos, no de criticar, sino con la finalidad de fortalecer, de blindar más a la sociedad costarricense en su lucha contra el COVID-19. Urge cordón sanitario en zona fronteriza, ese es el tema de hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. El especialista en Derecho Internacional, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, quien también es doctor en Relaciones Internacionales, nos ayuda a entender la situación con base en su experiencia también cuando en los años 80 se estuvieron aquellos campamentos allá en la zona fronteriza con Albaperal, Santa Rosa de Cutris, etcétera, etcétera, en toda esa zona donde el ACNUR había montado aquellos enormes tiendas de campaña. Los que fuimos por ahí en algún momento eran enormes esos campamentos, y realmente sería una excelente estrategia para darle contención a lo que ya el ministro Michael Soto Rojas ha dicho. Se tienen drones, pero hay muy poquitos, se tienen hombres, pero hay muy poquitos, en fin, están mal de recursos del Ministerio de Seguridad Pública, no hay suficiente dinero, no hay suficientes vehículos, falta gente, etcétera, etcétera. Así es que la situación es muy difícil. Por lo tanto, deberíamos si es una realidad que van a entrar, y como lo decía yo antes de ir a la pausa, ya vienen las cosechas de café, etcétera, etcétera, pues démosle el tratamiento y la contención adecuada a estas personas. Vamos a leer así, para no interrumpir mucho a nuestro invitado, una vez que regresamos. Dice David Quesada, muy bueno el tema, lo felicito, gracias David. Unos amigos del OIJ por acá dice, excelente el tema, excelente el tema. Aquí estamos en sintonía, ok. El doctor Álvaro Salas Mejías dice, muy cierto la charla de su invitado, desde el punto de vista sanitario estamos de acuerdo. Y continúa diciendo, los costarricenses que están colaborando con la fuerza pública, magnífico, pero hay algunos colaborando con los coyotes. Es lógico que huyen de su país por el horror de ese virus que está matando muchas personas nicaragüenses. No es xenofobia, señores, es por la salud de nuestros ciudadanos. Y todo lo que dijo, de la infección de los años 80, enfermedades como la tuberculosis y la malaria, es cierto, se dispararon en aquel momento. Costarricenses, cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro país, tomemos medidas para salvar las vidas, dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Roy Sandoval nos dice, la pandemia es mala, y los gobiernos esos son los que hay que, no sé, no lo entiendo, no lo entendí. Ahí se le hizo un sancocho con el corrector. Ramón Rodríguez desde Sarchí dice, buenos días, don Edgar, buenos días para todos los compañeros de la radio y a todos sus estimables que escuchan en todo el país. Excelente, el invitado, por favor me lo saluda, con mucho gusto. Roy dice, buen día, parece que el gobierno está pensando o sigue pensando más en lo económico que en otra cosa. Desgraciadamente se está ahorrando con el codo lo hecho con la mano. No tenemos que llegar al porcentaje extremo de casos como en otros países para que esto ya sea una emergencia en alerta roja. Siempre las fronteras de nuestro país han sido un punto muy débil, y ahora en 2 meses se quiere controlar algo que en años no se ha podido y no se va a poder solos. Excelente programa, saludos al invitado, dice Roy por acá a través del WhatsApp 8341-4142, 8341-4142. Le damos los buenos días también a don Jorge Luis López, dice buenos días, reportando sintonía, y nos pregunta nos felicita por el invitado de ayer, don William Hayden, y nos dice que cuando regresa don William Hayden, en los próximos días estará de nuevo don William Hayden por acá. Muchas gracias también por el invitado, dice Jorge Luis López. Gracias, don Jorge. El buen amigo Porfirio de Zarapiquía ya está trabajando se me olvidó saludar a todos los amigos de la municipalidad de Zarapiquía. Un saludo para todos.
Viene por acá otro, doña Carmen Antillón de Escazú, que nunca nos falla. Doña Carmen, gracias doña Carmen por escucharnos siempre. Dice doña Carmen, excelente la exposición. Una vez más se demuestra esto del cordón sanitario, vamos a ver, debería de haberse puesto en práctica hace días o meses. Sin embargo, pareciera que quienes toman las decisiones no quieren tomar en cuenta las experiencias del pasado. Ojalá que esto no se pague con vidas. Gracias, Carmen Antillón desde Escazú. Por favor, salúdeme a su invitado, excelente expositor, con un verbo muy bueno y se le entiende muy claramente lo que él desea transmitir. Otro amigo por acá dice, buen día, gran cuota de responsabilidad de los empresarios agrícolas y transnacionales que exportan. Bien, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, antes de ir a la pausa, un saludo para doña Miriam, que aquí nos está diciendo bendiciones para todos los oyentes de Horizontes y para su invitado, dice doña Miriam. Vamos a ver, yo creo que ya lo había leído, no sé, vamos a ver, Hakuna Matata, excelente las ideas de don Walter, hay mucho que hacer en el Ministerio de Seguridad Pública y ocupamos la ayuda de la tecnología. Otro para acá dice, aquí desde Guardacostas de Quepos, escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, todo lo que se puede aportar y todo lo que se puede implementar para evitar el ingreso del COVID-19 va a salvar vidas. Tenemos que ser conscientes, pero una vez más hacemos un llamado para que la gente sea responsable. Hay mucho irresponsable que andan en una pura fiesta y no digamos que son solamente los jóvenes. Vemos adultos en las playas tomando licor con sus familias, intercambiando bebidas y carnitas en las playas. Esto no debería de ser. Saludos para todo Costa Rica desde Guardacostas de Quepos. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, antes de ir a la pausa, yo me refería a la mano de obra esta que viene para ayudarnos a estas 75,000 personas que se requieren. Dicen que entre 45 y 50,000 serán extranjeros, porque no tenemos tanta gente nosotros para recoger la cosecha de café. Esto es una situación que nos pone a correr. Un saludo para el ingeniero Rafael Piñar Ballesteros, que nos está diciendo aquí en sintonía, por favor saluden a su invitado, excelente. Lo escuchamos, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por todos los saludos que he recibido. Vea, el tema de la migración golondrina, que le llaman, que es la gente que viene a laborar en las diferentes cosechas, en la zafra, en la preparación de terrenos, en las cosechas de plantas ornamentales, flores, por supuesto el café, que es tradicional, las zonas bananeras, las piñeras. Eso es algo totalmente conocido, es decir, aquí nadie puede alegar ignorancia de ese tema, de que se mueven grandes cantidades de personas. Incluso migración tiene sus medidas preparadas de todos los años para recibir esa fuerte cantidad de gente que ingresa al país. Sin embargo, en esta circunstancia, que es necesario que esa gente venga, porque no tenemos manera sino de mantener activa, por lo menos en algún porcentaje, nuestra economía, es importante, uno, el tema del cordón sanitario. Otro es el tema de que aquí hay ciertos puntos neurálgicos, como usted señalaba, por ejemplo, en la zona de Los Santos, por donde se mueven grandes cantidades de personas. Ya, por ejemplo, en la zona de Los Santos, la zona de acceso desde el Valle Central es normalmente el Valle de Acerrí. Entonces, en esos lugares tiene que haber controles especiales. Además, si nosotros nos ubicamos y nos damos cuenta de que la gente para llegar a trabajar a la zona de Los Santos se van a mover a través de Acerrí, quiere decir que han pasado por desamparados y están ya en el Valle Central, están en la capital del país. Correcto. Entonces, es imprescindible esa capacidad operativa que tiene que tener el Ministerio de Salud con la fuerza pública para desplazarse y para establecer puntos de control. Es vital también el tema de la educación a todos los habitantes de Costa Rica. Es decir, tiene razón la gente cuando dice que hay una gran irresponsabilidad, y no son solo los jóvenes. Hay muchísima población que no se mide, y las consecuencias de la falta de distanciamiento social nos va a traer aparejados un problema serio. Sin embargo, también tenemos que ser realistas en el sentido de que no podemos sostener per secula seculorum el aislamiento. Nosotros necesitamos también producir, porque si no las consecuencias pueden ser más graves. Hemos contenido la pandemia, tuvimos días de 2 o 3 casos, o hasta de un caso, recuerdo un día, y ahora estamos teniendo más cantidad de casos.
hay posibilidad de que se esté dando lo que le llaman el contagio de rebaño, y lo importante es que no colapsen los servicios de salud, porque no se trata solamente de que tengamos 400, 800 o 900 respiradores, sino que no hay que olvidar que hay otro montón de personas con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, con otros tipos de situación como accidentes, etcétera, etcétera, que también requieren el uso del respirador. Entonces no podemos decir que tenemos X cantidad de respiradores para atender el COVID, porque eso no es así. De ahí que resulta imprescindible el que la gente se cuide. Hemos logrado, y yo creo que en esto yo quiero felicitar al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social, en que, a diferencia de la mayoría de los países donde se han dado grandes contagios, nosotros, el sector de población con menos casos es precisamente el de los adultos mayores, que es el más vulnerable. Nosotros tenemos una poquísima cantidad de adultos mayores enfermos, mientras que en otros países fue al revés. La mayoría de la gente eran adultos mayores y, por supuesto, soportaban menos los síntomas de la enfermedad y terminaban requiriendo hospitalización y terminaban requiriendo el uso de las unidades de cuidados intensivos, y ahí se dio también la gran cantidad de mortalidad. Entonces nosotros hemos logrado, y yo siento que una de las medidas que el Ministerio en algún momento y el gobierno va a tener que implementar es mantener aislada a la población adulta mayor, y que el resto del país los cuidemos, estemos atentos a sus necesidades, pero los mantengamos lo más aislados posibles, precisamente para protegerlos a ellos y para protegernos a nosotros. Vamos a tener que entrar en un tipo o en un modelo selectivo, como el que en algún momento, tal vez no en el mejor momento, pero en algún momento lo hizo y hasta cierto grado le sirvió, fue a Suecia. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas aquí fundamentales? Sí, los problemas fundamentales es el manejo de los recursos. No existe una situación donde usted tenga siempre toda la cantidad de dinero que requiere, ni tiene todo el material, ni tiene todos los hombres para hacerle frente a la crisis. Para que continúe, casualmente nos escribe Marvin Cano, dice: buenos días, es primera vez que escucho Horizontes. Gracias, don Marvin Cano, ojalá que nos siga escuchando todos los días de 7:20 a 8:20 aquí en 96.3 o a través de su teléfono, con solamente ingresar a la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Dice: ¿cuándo podríamos comprar 12 helicópteros si toda la plata se desperdicia en los gobiernos? Cuesta mucho. Esa es la opinión de Marvin Cano. Doctor Álvaro Salas, ya que lo interrumpí muy rápidamente, no dejemos que nuestros costarricenses utilicen las 3.000 bolsas para guardar cadáveres que compró la Caja Costarricense de Seguro Social. Cooperemos cuidando nuestras fronteras y a nuestros hermanos, porque si descuidamos ese cordón sanitario, que no existe todavía, doctor, lamentablemente no lo han querido poner, el país podría colapsar como le pasó a los grandes países de Europa, Sudamérica, contando con Estados Unidos en América. Así es que, dice el doctor Álvaro Salas Mejías, no utilicemos esas 3.000 bolsas para cadáveres que compró la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo se hace esto? Trabajando en prevención. Continúe, doctores, disculpe, nos quedan todavía 10 minutos de programa. Muy bien, vea, con respecto a esa inquietud de los 12 helicópteros, el país está perfectamente en condiciones de comprar no 12, puede comprar 24. Lo que ocurre es que hay que tener la inteligencia y la capacidad de saber orientar y saber conseguir las debidas autorizaciones. Uno de los problemas que tiene la elaboración del presupuesto nacional es que cuando usted habla de comprar cierto equipo como helicópteros, no va a faltar alguien en la Asamblea Legislativa que va a pegar el grito en el cielo diciendo que estamos militarizando. Sí. Y no es militarizar, no, es que ese es uno de los problemas, te lo digo por experiencia personal. Y además, por ejemplo, se gasta mucho en cosas superfluas. O sea, el dinero se puede encontrar. Ahora mismo hemos recibido préstamos importantísimos. Esos préstamos, yo siento que parte de ese dinero debería ser para dotar a la fuerza pública de helicópteros, dotar a la unidad naval de lanchas rápidas, porque vea, las personas nicaragüenses, si encuentran dificultades para ingresar por tierra, van a buscar hacerlo por barcazas, a través del Pacífico y a través del Caribe. Entonces es necesario también que la gente de guardacostas tenga también los recursos adecuados. La tecnología si somos un país pequeño, tenemos que hacer hincapié en el buen uso de buena tecnología
y en la capacitación cada día mejor de los pocos efectivos que tenemos, porque en realidad tenemos pocos. Jamás vamos a tener 40.000 o 50.000 personas en la fuerza pública. Entonces los que tenemos tienen que estar bien preparados, bien entrenados, bien pagados y darle los recursos y la capacitación adecuada para estas circunstancias. Y por supuesto, usted lo mencionó en algún momento, usted decía que la experiencia, bueno, yo considero que la experiencia es un bien que hay que saber aquilatarlo, ¿verdad? Y hay gente, sí, muy capaz, muy preparada, con títulos, estudiosa, de todo lo que usted quiera, pero gente muy joven que no ha tenido la experiencia. Y también hay un problema de nuestro modelo de educación que hace que conozcamos más de lo que pasó hace 150 años en la historia del país que lo que pasó hace 20. Entonces la gente no está aquilatando la experiencia y lo que significó los años 80 y los años 90 para el aprendizaje de muchísima gente. Yo conocí gente muy capaz, muy preparada en la parte de seguridad, con vasta experiencia en manejo operativo, en inteligencia, hasta le podría dar nombres. Y yo sugeriría al señor ministro don Michael Soto que convoque a algunos de los ministros de seguridad que pudieron en su momento atender situaciones graves del país. Y le voy a dar un nombre, don Johnny Echeverría Brilli, le tocó una de las peores escenas que se pueda tener jamás un ministro de seguridad, que era prácticamente una guerra que no declaramos, una guerra no declarada con Somoza y con la Guardia Nacional de Nicaragua. Una situación terrible, una situación en que inclusive se montó operativos especiales de la DIS, que llegamos al punto de que cuando se levantaba un avión en Managua, nosotros a los 2 minutos ya lo sabíamos porque se había montado toda una red de comunicación a través precisamente de la DIS, de la gente que trabajó en esos años. Don Johnny Echeverría es una persona sumamente capaz y una persona que perfectamente la podrían llamar y consultar porque él hizo frente a situaciones de ese tipo. Hablando de la DIS, un saludo para los muchachos y muchachas que casualmente nos están reportando acá, que nos están escuchando. Y desde ya los invito, el día viernes estará el exdirector de la DIS, don Roberto Solórzano, acá en Horizontes, hablando sobre la UPAD y el SAR, el viernes a las 7:20 aquí en Horizontes. Doctor, le hacen una consulta por acá, Eduardo Rojas Murillo, dice: buenos días, don Walter, ¿cuáles son los compromisos de nuestro gobierno con el ACNUR, con los migrantes de la atención de la pandemia? Es cierto que todos los derechos que tienen que darles, inclusive atención de ayudas, y qué se hacen los dineros que paga el ACNUR, que son millones de dólares por sus atenciones, y el gobierno no lo paga la caja. Es una pregunta, realmente tal vez por información es importante responderle. Y Raúl nos dice por acá: buenos días, ahora se ha destapado el tráfico de extranjeros en las empresas agrícolas, que inclusive no tienen en planilla, sino que se contratan por medio de contratistas, lesionando a las instituciones sociales en sus cuotas. También se da en la zona atlántica mano dura con el control de planillas de estas empresas, nos dice este amigo Raúl. Muy bien. Y finalmente el último, viceministros y exministros que sí tengan conocimiento. Los viceministros actuales no tienen conocimiento ni experiencia. Es cierto lo que dice don Walter. Don Walter, ahora sí, el tiempo es todo suyo, ya no vamos a ver más mensajes. Esta pregunta del ACNUR es interesante, que hace Eduardo Rojas Murillo. 5 minutos nos quedan. Bueno, el ACNUR cuenta con fondos sumamente importantes, y el ACNUR puede proveer no solamente fondos, sino que puede proveer equipo y puede proveer personal altamente capacitado. Por supuesto que los dineros que van ingresando tienen que ser fiscalizados y controlados para que efectivamente se utilicen en los refugiados y no se diluya. Hubo algunos momentos en los años 80, lamentablemente, en de que en algunos periodos el dinero entraba por una catarata y llegaba en cuentagotas a los refugiados, porque como siempre ocurre, siempre está una mano negra, ¿verdad?, que se encarga de desviar algunas cosas. Sin embargo, los controles que tenemos hoy en día y la capacidad y el reforzamiento que han tenido las diferentes unidades de controles del gasto, etcétera, etcétera, que no son las mismas de los 80 y están mucho más significadas, permitirían que efectivamente esos recursos pudieran ser utilizados. Y parte de esos recursos que se entregan serían, por supuesto, para cubrir gastos y para cubrir todo lo que la caja de repente tenga que invertir en el cuidado del refugiado. Porque
como suscriptores de la Convención de Refugiados de 1951 de Ginebra, estaríamos obligados a dar la atención tal y como se establece en la Convención, ¿verdad? Es más, el hecho de darles el estatus de refugiados a algunas de estas personas significaría poder contar precisamente con una fuente muy vasta de recursos. Con relación al tema de que algunas empresas contratan de manera ilegal a los nicaragüenses, eso es cierto, eso ha sido toda la vida. Uno de los problemas que tenemos que entender es que gran parte de las personas que están cruzando por la necesidad que tienen de sobrevivir, llegan aquí al país y no son reportados como deberían ser reportados, lo cual les permitiría estar mejor cubiertos desde el punto de vista sanitario, sencillamente porque hay empresarios extranjeros y nacionales que lucran con la desgracia de esta gente. O sea, el problema no es el nicaragüense que viene aquí a trabajar por necesidad, el problema son los extranjeros y los ticos que explotan a la gente que tiene necesidades. Eso es un problema. Y no recuerdo cuál era la última consulta. No, se refería aquí a Hakuna Matata, decía que usted tiene razón, que que eso es cuando hay ministros cuando hay viceministros y exministros que tengan conocimiento. Los viceministros actuales no tienen conocimiento ni experiencia, es cierto lo que dice usted. Bueno, vuelvo a repetir, creo que hay gente muy capaz en el gobierno y creo que hay gente que no está capacitada, sobre todo para estas circunstancias, ¿verdad?, que son muy especiales. Usted acaba de mencionar, por ejemplo, que el viernes, que no me lo voy a perder, va a tener a Roberto Solórzano. Bueno, Roberto Solórzano es una de las personas más capacitadas en seguridad e inteligencia que hay en este país. Es excelente. Yo espero que lo estén consultando, sinceramente, porque si no, sería un desperdicio. Bueno, casualmente, se lo puedo hacer público, no lo están consultando, es un desperdicio una vez más. No se consulta a la gente que tiene experiencia y que ha hecho carrera. No, qué lástima, porque don Roberto es una persona sumamente capaz, muy preparada y que tiene mucha mística. Y es un patriota. Y es un patriota de amor al país, efectivamente. Un saludo para una buena amiga que está reportando sintonía, la licenciada Yari Gómez Quesada, gerente general de todo el grupo Extra. Gracias, doña Yari, se le quiere, se le respeta. Y aquí en el último minuto, vamos a ver, en 2 minutos que nos quedan, Roy le dice, no hay necesidad de tener ejército para pensar como militar. El país ocupa más seguridad, tiene toda la razón usted. Y saludamos a don Sheldon Haseltine, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón. Igualmente saludamos a Efren, nacido en El Salvador y costarricense de corazón. Dice el doctor Eduardo Blanco Umaña, saludos, excelente programa. Doctor Hernández, como siempre, usted de lujo, le dice a usted. Nos queda 1 minuto para que se despida, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bueno, muchísimas gracias por las palabras que han vertido sobre mi persona, sinceramente muy agradecido. Creo que este es el momento en que necesitamos hacer una pausa y concentrarnos en todas las cosas que nos están amenazando y tenemos que hacer hincapié en lo que nos una y no en lo que nos divida. Y es vital en ese sentido que el gobierno realmente asuma la responsabilidad de enfocar ahora sí un verdadero gobierno nacional y que se convoque a la gente, no importa si esa gente en algún momento ha criticado al gobierno o ha sido adversario furibundo del gobierno. Este es el momento en que el único color que interesa es el de la bandera de Costa Rica. Eso es fundamental para todos nosotros. Y muchísimas gracias, Edgar, por invitarme a su programa y un saludo a todos los que nos están oyendo. Gracias. Él es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional, doctor en Relaciones Internacionales, ex embajador de Costa Rica y una persona que tiene mucha experiencia en el campo de la inteligencia también, y ha estado al frente de algunas situaciones como las del año 80, donde el ACNUR tuvo los campamentos por acá. También fue viceministro de Justicia en nuestro país, es académico, se dedica a la formación del doctorado en leyes. Saludos para Francisco Cascante Segura, allá en Heredia. Nosotros nos vamos, amigos, amigas, mañana a las 7:20 de la mañana regresa a Horizontes. Recuerden, en 1 hora aproximadamente, 45 minutos, este programa bien editadito estará acá en la página de Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Ingrese a nuestra página, denle me gusta. Hasta mañana, amigos.
Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PAN, Ministerio de Salud y Gobierno de la República.